Hola, Dios te bendiga. Soy evangelista Uchenna Prince Okafor, el mensajero de palabra de Dios. Hoy es otro día con muchas bendiciones de Dios. Y el último tema que hemos hecho en esa clase, que fue caminar con Jesús, y nos indicamos que en 2 Pedro primero y 2 Pedro capítulo 1 versículo 5, donde queremos enseñar cómo podemos caminar con Jesús y pasos donde tenemos que caminar con Jesús. Y en eso dice, vosotros también, poniendo todo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y a afecto fraternal amor. Eso es pasos donde Jesús quiere que caminamos con Él. Pero el principio base de que uno tiene que tener para estar en el lado de Jesús es fe. Es igual como cuando pueblo Egipto cruzó Mar Rojo y vino ya en lado de Dios para seguir a tierra prometida. Entonces, en ese caso, lo único que marca diferencia aquí es fe. Y mucho tiempo no escuchamos lo que es fe. Gente de fe, todo el mundo habla de fe, todo el mundo quiere tener fe, pero mucho también no sabe lo que es fe, no sabe cómo puede tener fe. Y hoy tratamos de tema la fe. ¿Y qué es la fe? Son preguntas que podemos contestar hoy. ¿Y cómo podemos tener esa fe? Importancia de fe. Primero, la fe es importante, muy importante. Teniendo fe en Dios es muy importante porque es la primera indicación que tú ya has ido de pueblo y Egipto, que ya está en el lado de Dios, para seguir esa tierra prometida. Entonces, la fe es como frontera entre vida antigua y vida nueva. Y cuando tú cruzas el lado de Dios, tú cruzas el lado de Dios con fe. Porque sin fe no puede cruzar el lado de Dios. Entonces, ¿qué es fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 a 3, pero vamos a empezar desde 1. Y dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para tener fe en Dios, nadie está viendo a Dios. Nadie está viendo a Dios. Pero mucha gente tiene fe en Él. Mucha gente tiene fe en Él. Entonces, la fe es verdad, es cierta de lo que se espera, indicando que lo que se espera tú vas a conseguir. Esa es fe.
esa es fe en Dios, que si esperamos, Señor Jesús, que vamos a conseguir de tener Señor Jesús. Esa es fe puro. Y vas adelante, versículo 2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con mismo fe que ellos tenido, ha sido comentado porque ellos no ven a Dios, pero has tenido fe en Él. Es buen testimonio, que cualquier persona que vive, que es creyente o que quiere estar en el lado de Dios, tiene que tener esa fe. Tercero, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mundo es hecho de Dios. Y Dios construyó todo por su palabra. Somos creyentes y creemos en eso. ¿Por qué? Este mundo existe y no vemos que existe. Pero el dueño del mundo y no sabemos. Esa es verdad. Esa es fe. Entonces, en ese tipo de cosas es donde podemos enganchar. Porque cuando uno no engancha en algo que es verdad, y se puede caer. Es cuando te engancha en algo que es verdad, es donde puede estar muy buen sujetado. Y segundo Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, ¿por qué por fe andamos, no por vista? ¿Y qué quiere decir eso? La gente antigua andaba por fe. La gente antes de nosotros andaba por fe. Y por fe aceptamos que el mundo es hecho de Dios con su palabra. Y por fe tenemos que andar con Jesús. Y cuando situaciones son difíciles, y está viendo situación que es difícil, pero para andar y para seguir viviendo, tiene que tener fe en buenos momentos que tú no estás viendo. Por seguir viviendo, tiene que tener fe en palabra de Dios. Tiene que tener fe en Dios que tú no estás viendo. Tiene que tener fe que Él lo que manda en todo aspecto de ese mundo. Que el mundo está bajo de su control. Uno tiene que tener esa fe. Por sin esa fe, alguien puede cometer un error y puede quitarse su vida pensando que esa situación nunca va a pasar. Y por eso, si en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que no se ve, sino las que, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia está dando a nosotros consejo y nosotros tenemos que aceptar la palabra.
Porque la palabra es palabra de Él que no se ve. La palabra es palabra que ha hecho todo el trabajo, que creó el mundo. La palabra es palabra que da vida. Es verdad. Hay testimonios que es verdad. Hay evidencias que es verdad. Y ahora, y cuando uno ve situaciones, la Biblia quiere que tú tengas ese conocimiento, que esas situaciones que está viendo es temporal, que no dura toda la vida, que tiene que tener fe en el temporal o tiempo que no está viendo. Tiene que tener fe en Él que no está en la vista. Porque Él que no está en la vista ha sido lo que ha hecho trabajo que está en la vista. Así puede superar la situación que está viendo. Esa es fe. Y el pueblo Israel, cuando cruzaba Mar Rojo, no tenía fe en Él. Y por eso ellos no pueden entrar en la tierra prometida, mayoría de ellos. Porque lo que ellos esperan es lo que ve. Lo que ellos tienen fe es en lo que está viendo, pero no ha tenido fe en lo que no está viendo. Y se olvida que lo que no está viendo ha sido lo que creó, lo que está viendo. En situación delante de ti, mucha gente llega a tener fe en situaciones difíciles que está delante de su vida. Mucha gente llega a tener fe en tu trabajo, en tus cosas, en tus negocios. Pero se olvidan que lo que controla, lo que manda, lo que todo está bajo de su control, es Él que no está viendo. Y cuando situaciones cambian, ellos tiran toalla, porque su fe ha sido en lo que está viendo. Lo que está viendo parece falso, es temporal. Pero cuando uno tiene fe en Dios, en su palabra, que no está en la vista, Él lo que controla lo que está en la vista. Él lo que da seguro. Él lo que se asegura su trabajo, asegura su vida, asegura su salud, asegura su bienestar, porque interesa a Él que tú vives en buenas condiciones. Pero interesa a Él también que reconocemos a Él. Entonces, hoy vino por decirte, no confía en lo que está en la vista, porque ese puede cambiar. Confía en Él que no está en la vista, porque Él nunca cambia. Él es verdad. Él es cierta. Él es cierto. Su palabra es palabra de verdad. Bueno, ¿cómo podemos tener fe? Porque algunos tratan difícil de conseguir esa fe. En tener fe hay tres cosas importantes. Con un básico. Ese básico está en el libro, texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y dice, fe vino cuando escuchando palabra de Dios. ¿Por qué centrar en palabra de Dios? Porque palabra de Dios es único que es verdad. Ya en nuestro mundo podemos tener fe en alguien cuando tú escuches a alguien, esa persona. Pero esa persona no es una persona perfecta. Pero para relacionarnos
lo que o cómo podemos tener fe o lo que trata de tener fe. Primero es escuchar. Al escuchar, tiene que ser escuchando la palabra que es verdad, que es Dios. Y cuando tú tienes esa base, es como tener tu corazón abierto para escuchar verdad. Ahora, vamos a mirar 2 o 3 pasos que te pueden ayudar a tener esa fe. Primero es entender. Un ejemplo. Si te digo que Dios, o que un hombre es rey, bueno, tú entiendes. Sí, que el cielo está allí. Tú entiendes. Que hay luna, que hay sol. Sí, tú entiendes. Tú entiendes. Bueno, ese primero. Segundo paso es, debes conocer qué es conocimiento de este hombre. Conocer a este hombre para saber si es rey de verdad o no. Conocer por qué está sol allí, por qué está luna, por qué está cielo, por qué está tierra. Ese ya otro paso, que es conociendo lo que tú entiendes. Ahí donde están muchas preguntas, ahí debe contestar algunas preguntas. Y en ese paso, cuando uno es capaz de contestar todas esas cosas, y va a llegar a una conclusión que sí, ¿verdad? Ese es un rey. Que sí, ¿verdad? El sol está allí porque Dios dice. Sí, ¿verdad? Que somos seres humanos porque Dios dice. Pero en ese paso de conocimiento, hay cuando uno tiene que abrir su Biblia. Hay cuando uno tiene que escuchar la palabra de Dios. Hay cuando uno tiene que profundizar un poco más. Porque para conocer a alguien o para conocer algo, hay que profundizar un poco. La palabra de Dios dice, busca para que tú puedas encontrar. Si no busca, no encuentra. Y busca cuando tú tienes interés. Si no tienes interés, no buscan. Entonces, gente que va a conseguir fe son gente que tiene interés de entender, gente que tiene interés de conocer. Hay gente que tiene interés de verdad. ¿Qué es el tercer paso? Que uno tiene que tener cuando conoce que Jesús murió en la cruz y que Jesús has resucitado, que Jesús vive, está vivo y va a volver por nosotros. Y cuando tú aceptas que Jesús es Hijo de Dios, vida eterna, ese de verdad que tiene mucha evidencia, que tiene mucha información en la Biblia, que tiene mucha información histórica, que es verdad. Uno tiene que amar verdad. Acepta esa verdad. Amar esa verdad. Abraza esa verdad. Que es el tercer punto. Y cuando abraza esa verdad, allí donde va a empezar generando fe. Pero sin esos 3 pasos va a ser difícil de generar fe, porque fe debe estar en verdad. Cuando uno tiene fe en algo que no es verdad, no puede conseguir lo que está esperando. Y de verdad es que dentro de él va teniendo dudas, no va a tener convicción que va a conseguir. Así sabe que donde tú tienes fe, no es verdad. Verdad es en palabra de Dios. Es único sitio donde podemos enganchar nuestra fe. Porque testimonio, evidencias, todo lo que haya a nuestro disponible, indica
que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es vida eterna, que vivió entre nosotros, que murió por nosotros para salvar nuestra vida. Todo sacrificio es por nosotros, porque hemos perdido todo. Pero Dios, porque Dios tiene un estándar que no puede bajar su estándar, pero por su Hijo que puede cumplir este estándar de Dios, y a raíz de su Hijo que ha cumplido todo para nosotros, que podemos estar con Dios. Por eso Jesús murió por nosotros, no porque Dios quiere que su Hijo, quiere matar a su Hijo por nada, es por nosotros. Ese es de verdad que te podemos aceptar. Y eso es donde puede generar fe, donde puede generar ese amor. Porque cuando aceptes eso, y tú vas a tener amor por Jesús, y se va a generar su fe. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.